Bienvenidos sean todos a un nuevo video, aquí en Titano Matemáticas, donde buscamos que las matemáticas sean intuitivas y divertidas a la vez. Bien, pues en este video veremos la semejanza y la congruencia. Y para ello veremos los 4 criterios tanto de semejanza y los 3 de congruencia. ¿Sí? Entonces empecemos por definir qué es una semejanza y qué es una congruencia. La semejanza se da cuando hay una relación de proporcionalidad entre los lados de dos triángulos y hay una relación de equivalencia con sus respectivos ángulos. En cambio, la congruencia es que se dice que dos triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Ok, vamos a ejemplificar esto. Para ello vamos a partir de este triángulo y luego lo que voy a hacer es seleccionarlo, lo copiamos, lo pegamos y ahora lo que voy a hacer es que para la semejanza se pueden dar 3 cosas a la vez. La primera es la traslación, que para esto ¿qué nos quiere decir? Puedo mover el triángulo y la semejanza se sigue dando. Puedo rotar el triángulo y también la semejanza se sigue dando. Puedo hacer ambos y la semejanza se mantiene. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo reflejarlo. Veamos cómo. Vamos a poner aquí unos ejes de simetría. Lo acomodamos y luego lo que voy a hacer es dibujar los lados del triángulo para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Veamos que ahorita estoy trazando los lados del triángulo. Listo. Entonces aquí lo que quiero que se note es, primero, los ángulos se han mantenido. Este ángulo sigue siendo el mismo. Este otro ángulo también. Y finalmente, este último ángulo se mantiene. Aquí podemos verlo principalmente en 2 triángulos. Para ello, permítanme agarrar un buen color. Y como vemos en la semejanza, los ángulos se han mantenido. También, en este caso, puesto que son unos ejes de simetría los que hemos utilizado, la medida se ha mantenido. Y entonces sabemos que si este lado es igual a este lado, que es igual a este, que es igual a este, que es igual a este otro, su relación entre todos ellos es igual a 1. Asimismo, si a este lado lo divido entre este otro, me voy a dar cuenta que este entre de este es el mismo. Y que la relación entre este y este otro sigue siendo la misma. Ok. Entonces, también vamos a checar que para la congruencia, lo que se mantienen son 3 cosas. ¿Cuál es la primera? La rotación. La primera es la traslación. Como habíamos visto con la semejanza, también se puede. La rotación. Y como lo vimos en el ejemplo anterior, también se mantiene en las reflexiones. La única cosa que tiene en diferente una semejanza y una congruencia es que si hago más grande o más pequeño el triángulo, la razón de semejanza cambia y por lo tanto solo hay un caso en el cual 2 triángulos son congruentes. Y eso es en el caso que cumple una semejanza y que su razón de semejanza es igual a 1. Y para ello quiero ver qué significa una razón de semejanza. Pues bien, primero voy a decir cuáles son unos pequeños términos que se utilizan para ello. Veamos que este símbolo se utiliza para semejanzas, en cambio este otro para congruencias. Y aquí es importante que se trabaje con esto. ¿Por qué? Porque
porque hay definiciones en las cuales utilizan este símbolo para semejanza. En cambio, hay otras definiciones en las cuales se utiliza este para congruencias. Y aquí es en donde se da un pequeño error de confusión al momento de pensar qué quiere decir exactamente este símbolo. Entonces, para evitar estas confusiones, utilizaremos esto para congruencias y esto otro para semejanzas. Entonces vamos a entender qué es lo que nos habíamos dicho hace rato. Primero tenemos que notar que se usa un orden específico para escribir la relación. ¿Esto qué quiere decir? Que este triángulo ABC y DEF no viene al azar, sino que, por ejemplo, vamos a tomarnos un triángulo como el que habíamos tenido hace rato y aquí llamaremos a sus vértices A, B y C. Luego lo que voy a hacer es seleccionarlo y ahora lo voy a mover. ¿Por qué? Porque quiero especialmente notar la semejanza. Después hablaremos de la congruencia. Ahora, como sabemos que este ángulo es A, lo voy a cambiar por D, al ángulo B por E y al ángulo C por F. Dicho esto, ahora sí veamos la relación. Tenemos que AB entre DE, que AB entre DE es igual a BC entre EF, ABC entre EF, y finalmente también tenemos que CA entre FD, CA entre FD es igual. Y aquí tenemos una X, que esta X es la razón de semejanza. Veamos que si la semejanza es de un medio, quiere decir que este triángulo es la mitad de este otro triángulo. Asimismo, si la razón de semejanza fuera 2, entonces este triángulo es el doble de este otro. Y como habíamos dicho, para una congruencia tiene que pasar algo muy especial, que la razón de semejanza no puede ser un número cualquiera, sino es específicamente 1. ¿Y esto qué nos querría decir? Que el lado AB es igual al lado ED, que el lado AC es igual al lado FD y que el lado CB es igual al lado EF. Ok. También lo que nos tiene que decir la semejanza no es solamente una relación entre lados, sino también una igualdad entre ángulos. Así pues, si tomamos la notación de manera lineal, en sentido de izquierda a derecha, nos tiene que decir algo, que el ángulo ABC es igual al ángulo DEF. También nos tiene que decir que el ángulo BCA es igual al ángulo EFD. Y finalmente también nos dice que el ángulo CAP es igual al ángulo FDE. ¿Sí? Esto es algo que es muy importante, que cuando uno tiene que escribir la semejanza, se escriba en ese orden. Que el ángulo en A sea igual al ángulo en D, que el ángulo en F sea igual al ángulo en C y que el ángulo en B sea igual al ángulo en E. Y también es muy importante que no se combinen ángulos de triángulos que no son. ¿Qué me refiero con esto? Que tiene que ser el triángulo ABC específicamente. Y esto también, que el triángulo DEF sea este. Y no, por ejemplo, poner ABF
es semejante al triángulo DEC. Esto es incorrecto. Y asimismo, cuando uno plantea la semejanza, aquí ¿qué es lo que vamos a ver? Que AB aparece en una parte, luego que BC aparece en otra y que CA aparece en otra, pero siempre arriba de las razones. Y en cambio el triángulo DEF aparecerá de la misma manera, pero debajo de las razones. Y algo que no se tiene que hacer es combinarlos. Por ejemplo, decir que AB entre DE es igual a EF entre BC, porque eso está mal escrito. En consecuencia, tenemos que ver ahora sí los criterios de semejanza. Y para ello vamos a utilizar a nuestros dos triángulos de prueba. Sabemos que este es el mismo, por lo tanto no nos debería de generar conflicto al idealizar los conceptos. Ok. Ahora bien, veamos. ¿Qué quiere decir el criterio ángulo-ángulo? Si conoces al menos dos ángulos, pues entonces puedes definir únicamente una semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que si conozco, digamos, el ángulo en B y el ángulo en A, para los dos triángulos, el ángulo en B y el ángulo en A, sabemos que el ángulo en B es el mismo que el ángulo en A, pues entonces esto nos define automáticamente una semejanza. Y entonces también se conoce el criterio como ángulo, 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 3 A's. Pero realmente solo necesitas dos ángulos para poder definir la semejanza. ¿Por qué? Porque por los teoremas básicos de triángulos tienes que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Y como desconoces uno, pero ya conoces los otros dos, entonces puedes calcular automáticamente este tercero y saber que el ángulo en C es igual a este otro ángulo. Vientos. Y solo para que sea también claro que ángulo, ángulo es lo mismo que el criterio ángulo, 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 lo vamos a dejar escrito, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente tienes por qué conocer todos estos ángulos. Ahora bien, veamos el criterio de semejanza ala. Ángulo, lado, ángulo. Dice, si conoces al menos dos ángulos y el lado que acotan, entonces puedes definir tanto una semejanza como una congruencia. ¿Por qué? Digamos que conoces el ángulo A, el ángulo en C, lo mismo para este otro triángulo, y además el lado que acotan. Veamos que el criterio de semejanza ala es muy parecido al criterio de semejanza ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque conoces dos lados. Y luego, además, conoces el lado que está entre ellos dos. En este caso es AC y en este caso diremos que es A'C'. Sin embargo, aquí no aparece esa notación, pero no hay problema. Entonces, sabíamos que con este ya podíamos determinar automáticamente la semejanza. ¿Y por qué con este otro podemos definir una congruencia? Porque como conocemos este lado y conocemos este otro lado, si estos dos lados son iguales, entonces podemos tener que la razón de semejanza es igual a 1. Y además, por si fuera poco, también podemos conocer la razón de semejanza independientemente de si son o no congruentes. Veamos el siguiente criterio de semejanza y también congruencia. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahora veamos su definición. Si conoces dos lados y el ángulo que definen, o bien
una proporción de lados y el mismo ángulo, pues entonces puedes determinar la semejanza y la congruencia. Recordemos que si tenemos una proporción de lados, entonces podemos saber cuánto puede ser, porque también necesitamos saber que exactamente el ángulo en C es igual a este otro ángulo en C para definir un triángulo. Y la relación de lados no es cualesquiera. Habíamos dicho que en la semejanza los lados tienen que ir respectivamente. No pueden ser lados del mismo triángulo. Entonces tenemos que poner que AC entre A'C' es igual a CB, esto entre DC', B'. Y si esto es igual a 1, y además sabemos que el ángulo en C para ambos triángulos es el mismo, lo que está pasando aquí es una congruencia. Y automáticamente podemos decir también que AP es igual a A'B'. Y ya para terminar, vamos a ver qué pasa con el criterio de semejanza y congruencia lado, lado, lado. Ejemplo, si conocemos que AB mide 5, que A'B' mide 10, que CB mide 3, que C'B' mide 6 y que AC mide 4, y además que A'C' mide 8, entonces vamos a hacer lo siguiente. Dividiremos AC entre A'C'. En este caso es 4 entre de 8. Si esto pasa que para los otros dos triángulos y sus dos lados respectivos ocurre que se cumple esta razón, pues entonces podemos decir que son semejantes. Y en caso de que la igualdad de 1, son congruentes. Veamos que para este caso, AB, que esto es 5, entre de A'B', que es igual a 10, y además vamos a poner que es igual a CB, 3, esto entre de C'B', que es 6, y además, ¿cuánto es 4 octavos? Es un medio. 5 décimos es un medio. Y 3 sextos es un medio. Por lo tanto, todo esto es igual a un medio y ya encontramos la razón de semejanza, que es un medio. Si este video te gustó o no, házmelo saber en la caja de comentarios. Te recordamos que tenemos un curso de geometría, así como uno de olimpiada en general, ambos empezando desde cero. Búscalos en la descripción de este video. Adiós.